no, yo sigo pensando que eh, el propósito de la escuela es formar lectores, lectores críticos, lectores que se posicionen frente al texto y escritores para los cuales la lengua escrita sea un vehículo para poder hacer oír su voz, hacer oír sus reclamos, hacer, bueno, lo que quieran hacer y que requiere del lenguaje escrito. Obviamente el sistema de escritura, el dominio del sistema de escritura es imprescindible para poder formar lectores críticos y escritores competentes, pero nunca quitándole el sentido a las prácticas de lectura y escritura. Si los chicos no saben para qué y por qué tienen que esforzarse, porque es un trabajo, eh, es difícil que puedan transformarse en este tipo de lectores y escritores que nosotros estamos queriendo que la escuela forme. Eh, Nosotros en este momento, sobre todo con los chicos de la pandemia, los chicos que ahora están en tercero y en cuarto grado, en provincia de Buenos Aires especialmente, que es donde yo ahora desarrollo mi trabajo, estamos pensando en una simultaneidad muy fuerte entre lo que es la formación del lector y la formación del escritor y lo que es pensar en cómo funciona la escritura. Es decir, darles ese espacio para que puedan explicitar cómo piensan que se escribe, cómo piensan, ¿eh? No cómo les parece. No estamos jugando a ver qué onda. El sistema no se inventa, se recrea, hay que reconstruirlo. Entonces, bueno, pero necesitamos saber cómo piensa en la escritura para poder intervenir de manera puntual y de manera eh, productiva para traccionar desde esa hipótesis que tienen o desde ese modo de pensar que la escritura funciona hacia la escritura eh, convencional, en principio diría la alfabética, porque convencional implica todas las cuestiones ortográficas que tiene el sistema de escritura y la convencional es una aspiración, pero tenemos más tiempo, ¿sí? Tenemos más tiempo para construir esa escritura convencional, pero en principio en el primer ciclo para la escritura alfabética. Y tenemos intervenciones de tipos generales y de tipos mucho más específicas y focalizadas para ayudar a los chicos a, a recorrer ese camino. Eh, y la verdad es que por lo menos dos programas que tuvo en los últimos años la Dirección General de Escuelas de la provincia trabajó bajo esa concepción y con bastante éxito. Uno fue el programa Más ATR, que era la revinculación de los chicos con la escuela y los eh, maestros que llevaron adelante el Más ATR en tercer grado, pero también los que se ocuparon de los grados superiores, lograron que los chicos se alfabetizaran en tiempos más cortos. Eh, no tan cortos como lo de aceleración, ¿sí? No tan cortos, porque aceleración tenía una periodicidad de trabajo y una sistematicidad de trabajo que no era exactamente igual a lo que se ofrece de manera extracurricular, ¿sí? Y no había contradicciones, no había incoherencias entre lo que pasaba en el grado y la intervención más focalizada. En aceleración era más rápido, pero también porque los chicos de aceleración, aún con poco éxito, tenían mucho tiempo de escuela. Entonces, había muchos conocimientos previos que se reorganizaron a partir de la propuesta de aceleración. Y acá estamos hablando de chicos sin escolarización, que no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo un año sin escuela que 2 años dentro de la escuela, aunque la intervención del docente no llegues a tomarla porque tu estado de conocimiento está muy lejos de poder percibir la intervención. Nosotros en ese sentido hemos aprendido mucho en aceleración y también en todas las propuestas generales, al menos donde yo participo, lo central es la formación del lector y del escritor. El sistema de escritura es una condición
básica y necesaria, pero no es primero sistema y después vemos, que es la manera en que funciona la escuela históricamente. Los primeros grados destinados a la adquisición del sistema, con propuestas didácticas muy alejadas de la forma de pensar la escritura de los chicos, y luego los que adquieren el sistema, vamos a ver cómo les enseñamos a ser lectores cada vez más autónomos, más críticos. Bueno, y el resultado de eso es que los maestros de los grados superiores te dicen, los chicos no comprenden lo que leen. Bueno, si un Claro, chico no comprende lo que lee, no lee. no lee. Es así, no lee. Si no comprende lo que lee, no lee. Es lo mismo que yo leyendo un texto de física subatómica. No leo. Es decir, puedo oralizar lo que dicen y soy bastante buena oralizando esas sílabas, pero no leo porque no Claro. comprendo nada de lo Puedes que estoy hacer sonar leyendo. el texto, ¿sí? Yo pensaba en la experiencia de los primeros años, pero también de estos años, no solamente con los chicos y chicas de aceleración, sino cuando ya se empezó a pensar más en términos de acompañar las trayectorias escolares y a poner a funcionar otros dispositivos, grupos focalizados entre chicos de distintos grados o del mismo ciclo, de grados contiguos para profundizar o intensificar determinados contenidos que son fundamentales para poder seguir aprendiendo. Pensaba bueno, en todo ese desarrollo de las acciones y cómo vamos construyendo también una experiencia respecto del cambio de posición de los chicos y chicas para asumirse como lectores, como escritores, como productores de conocimiento, ¿no? Y la tentación de pensar que eso puede hacerse en un momento segundo, ¿no? En una segunda instancia, porque, bueno, hay un método, ¿no? Rápido y un atajo eh, para que aprendan el sistema primero. Y la experiencia que tenemos con los chicos más grandes que tienen como huellas, ¿no? De estas opciones didácticas donde eh, intentan abordar por ahí un texto, pero deletreando o buscando más bien descifrar o no logran construir una posición de riesgo, de interpretación de lo que están leyendo, incluso de producir una escritura, porque saben que esa escritura todavía no es una escritura convencional, pero nosotros necesitamos que produzcan escritura que no sean copias para poder dialogar con sus conceptualizaciones y que puedan ir avanzando en sus ideas respecto de cómo funciona el sistema de escritura. Entonces, bueno, nada, quería como preguntarte eso, ¿no? Sobre esta tentación de, bueno, primero sistema y después todo lo demás. Sí, nosotros hicimos un esfuerzo grande, además de posicionar a los chicos como lectores y como escritores, de posicionarlos como estudiantes. Es decir, Claro, nosotros también planteábamos muy fuerte la idea de que una de las funciones fundamentales del lenguaje escrito es estudiar, es poder avanzar en distintos campos, eh, que después le sirvió mucho en la escuela secundaria, ¿no? Pero esta idea de que los chicos de aceleración eran estudiantes, y a mí me parece que eso funciona muy fuerte también como guía en muchos otros proyectos, programas o formatos, donde se les proponen a los docentes ciertas orientaciones, donde nosotros colaboramos, porque fueron marcas. Yo no sé, hay algunas situaciones particularísimas en términos de qué se les ofrecía a los chicos. Por ejemplo, parece una tontería, pero el intercambio entre lectores después de la lectura, ese intercambio que en los chicos, en los grados de aceleración eran maravillosos, porque los pibes eran más grandes además. Entonces, lo que podían decir cuando se abría el intercambio entre lectores eran cosas muy, pero muy interesantes
Yo tengo algunas respuestas o comentarios de los pibes todavía guardadas en la memoria, porque hasta uno se sorprendía, pero darles esa posibilidad de que la interpretación se construyera en el diálogo entre los miembros de una comunidad que estaba leyendo el mismo texto y tratando de interpretarlo. Y eso no pasaba solo en práctica del lenguaje, pasaba en un texto de sociales, pasaba en un texto de ciencias naturales, pasaba en un problema que estaban discutiendo el enunciado. Es decir, totalmente. esta idea de que la interpretación también se construye con el otro, pudiendo retirar tu propio punto de vista para considerar el punto de vista interpretativo que tiene otro. Y esta idea de que el árbitro es el texto que a mí me pareció así, yo lo sabía, o digamos, uno lo sabía, pero verlo era verlo en acción, en aceleración, ¿no? Es decir, no es el maestro el árbitro de la interpretación, es volvamos al texto a ver exactamente qué dice. O si no lo dice, ¿en qué te fijaste para pensar que era así? Esa comunidad de lectores era un punto sustantivo para poder posicionar a los chicos de otra manera. Chicos que se bloqueaban frente a una pared de texto. Algunos me Totalmente. preguntan por qué tanta ilustración en algunos textos que uno le presenta a los chicos. Bueno, porque a los chicos que tienen malas experiencias con la lectura y la escritura a nivel escolar, una pared de texto lo bloquea. Ni siquiera empieza a hacer el esfuerzo. Tiene la convicción de que no puede, de que no va a entender nada. Y entonces esta, esta complementariedad entre texto e imagen que los ayuda a entrar en el texto, que no es para detenerse en la imagen, era para ayudarlos a entrar en el texto y que ellos podían con ese texto. Y lo demás lo completaba el intercambio entre lectores, donde la voz de la maestra era una voz más, era una Claro. lectora más y refrendaba el texto. Esto me parece importantísimo. Y además, construir esta posición de que el texto solo no dice, ¿no? Sino que el lector le pone muchas cosas al texto, no solo el lector, sino la comunidad de lectores. Una comunidad de Y lectores. pensaba, volviendo a las condiciones de política pública, qué importante es poder dotar de libros para que esto ocurra, ¿no? Es imprescindible. Me parece que es muy importante también poder señalar esa condición porque, bueno, libros de calidad, poder armar una selección de libros y de corpus que tengan ciertas posibilidades de encontrar aspectos comunes para que los chicos puedan empezar a anticipar qué puede decir allí, para conocer los géneros, los subgéneros, ¿no? Bueno, pensaba que esto es una de las condiciones también con la que contábamos y en el arranque de aceleración, pero que también es una condición recurrente de muchos programas y proyectos que se proponen precisamente armar una comunidad de lectores y escritores. Y lo más, y creo, Ale, que lo más importante allí no es lo que cada programa y proyecto pueda generar. Yo creo que hay políticas nacionales. La Exacto. interrupción de la política nacional en relación a la distribución de libros de literatura y de libros de texto, es una pérdida inconmensurable. De la misma manera que, a ver, para mí todavía no entró bien el trabajo con los procesadores de texto en la escuela. Los maestros, algunos, son un poco reacios a usar los procesadores de texto, pero la verdad es que hubo distribución de computadoras que dejó de ser. Y la verdad que cuando uno está produciendo un texto, la posibilidad de revisarlo, de reorganizarlo, de borrar, de agregar, no da igual con un procesador de texto que haciéndolo a mano. No, Es claramente. imbancable los borradores múltiples Por cuando vos supuesto. no trabajás con un procesador de texto. Entonces, la interrupción de esas dos políticas es un atraso extraordinario. Es un atraso extraordinario. Íbamos en un camino, la última producción del Ministerio de Educación de la Nación, de Historias por Leer, es una producción maravillosa.
y que se interrumpa, que no se sigan distribuyendo, porque muchos programas y proyectos, y además también eh, orientaciones jurisdiccionales. Nosotros usamos entre las secuencias en Provincia de Buenos Aires que proponemos los textos de la nación y las orientaciones de la nación, porque son buenas, porque sirven y porque los libros están en las escuelas o en poder de los niños. Eh, Eso es un trabajo enorme, un terreno enorme ganado en función de lo que queremos hacer, que es alfabetizar. Yo no sé cómo a alguien se le ocurre que se pueda alfabetizar sin libros. Es imposible.